Un magnate tecnológico lleva a su amante a la gala. Su esposa embarazada llega del brazo de un poderoso multimillonario y le roba el protagonismo. Alguna vez fueron la pareja dorada, hasta que la traición quebró la confianza y la tormenta de la ambición destruyó su cuento de hadas. Julián García, un empresario tecnológico hecho a sí mismo con un gusto desmedido por la extravagancia, se atrevió a exhibir a su audaz amante en la gala benéfica más exclusiva del año. Pero cuando su esposa embarazada, la elegante y adorada Elena García, hizo una entrada sorpresa de la mano de uno de los multimillonarios más influyentes del mundo, todo cambió de una forma que nadie habría podido prever. En una sola noche, se revelarían secretos, se pondrían a prueba lealtades y las reputaciones se pondrían de cabeza. Prepárate para una historia cargada de juegos de poder, desamor y una dulce, muy dulce, venganza. La vasta finca García en el Valle de Napa, California, era, para el mundo exterior, la definición misma del lujo. Altas columnas blancas al estilo toscano flanqueaban la entrada principal. Jardines de rosas perfectamente cuidados se extendían sin fin por las colinas, y un camino adoquinado serpenteaba por la propiedad, guiando a los invitados hacia la opulencia. En el interior, obras de arte invaluables adornaban las paredes, originales de Picasso. Monet y Díaz declaraban en silencio la inimaginable fortuna de sus dueños. Sin embargo, tras esas puertas majestuosas, el aire estaba cargado de verdades no dichas y de un rencor que se respiraba en silencio. Elena García, con 5 meses de embarazo, estaba sentada sola en un sofá de terciopelo en el salón hundido, su mano descansando suavemente sobre su vientre. Aunque estaba rodeada de comodidad y lujo, la soledad emocional era asfixiante. El resplandor de las lámparas de araña solo parecía proyectar sombras más largas. Durante semanas, en los círculos sociales habían circulado rumores de que su esposo, Julián, mantenía una relación con otra mujer. Los tabloides, siempre sedientos de escándalo, publicaban titulares crípticos como «Gigante tecnológico atrapado en romance secreto» o «Escapadas nocturnas del multimillonario». Al principio, Elena los ignoró. Julián siempre había sido un esposo atento, colmándola de regalos lujosos, notas de amor y escapadas espontáneas a islas paradisíacas. Pero incluso esos recuerdos empezaban a parecer escenas ensayadas de una obra que se desmoronaba. Con el paso del tiempo, Julián comenzó a llegar tarde a casa, murmurando excusas endebles. A veces, el aroma persistente de un perfume desconocido se aferraba a sus trajes impecables. Fue entonces cuando la duda comenzó a infiltrarse en los pensamientos de Elena. Incluso el personal de la casa se había vuelto más reservado, demasiado callado, demasiado observador. El hogar que alguna vez fue un refugio de paz, ahora resonaba con silencio y sospecha. Una noche, Elena decidió que necesitaba respuestas. Esperó en el estudio de Julián, una habitación que irradiaba sofisticación clásica, con estanterías de caoba que se elevaban hasta el techo y un antiguo mapa mundi cubriendo una pared. Recordó cómo Julián solía trazar rutas sobre ese mapa, soñando en voz alta con nuevos negocios. Pero esa noche, verlo entrar solo le provocó angustia. Julián, dijo en voz baja, su voz temblando pese a su intento de mantenerse serena. ¿Necesito preguntarte algo? ¿Estás teniendo una aventura? Él se detuvo. Sus hombros anchos se tensaron bajo la tela de su chaqueta a medida. Una tormenta de emociones cruzó por su rostro, negación, molestia, y luego algo más que Elena no logró descifrar. Finalmente, él se encogió de hombros. Un gesto tan frío que la dejó vacía. ¿Importa, Elena? Respondió, sin siquiera molestarse en negarlo. Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier confesión. No solo la había traicionado, sino que ni siquiera pensaba que ella merecía la dignidad de una mentira. Sintió cómo se desvanecía su fuerza. Su matrimonio, alguna vez cimentado en el amor y la lealtad, ahora pendía de un hilo. Este era el mismo hombre que una vez le sostuvo la mano durante una tormenta en alta mar, jurándole que jamás la soltaría. Y ahora, ni siquiera podía ofrecerle una mentira para suavizar el dolor. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Elena. Una respuesta callada, devastadora. Ni siquiera fue capaz de ofrecerle una mínima muestra de consuelo. Ni una mentira. Ni una palabra de culpa. Una sola lágrima resbaló por la mejilla de Elena, símbolo silencioso y devastador de un corazón roto. La conversación terminó tan abruptamente como había comenzado.
Julián se marchó alegando una reunión de negocios urgente, dejando a Elena sola en el silencio asfixiante de la finca. No preguntó si estaba bien. No miró atrás. La puerta se cerró con un clic seco, como un veredicto final. Ella permaneció sentada durante lo que pareció una eternidad, con la mirada fija en el péndulo del reloj de pie en la esquina. Cada oscilación le arrancaba un pedazo de estabilidad, martillando una verdad ineludible: todo había cambiado. Incluso el tiempo se sentía distinto ahora, más frío, más agudo, menos indulgente. Esa misma noche, sonó su teléfono. Era su amiga de toda la vida y estratega de relaciones públicas, Natalia Pino. Natalia la había acompañado durante innumerables campañas filantrópicas a lo largo de los años. Hay una gala benéfica muy importante en puerta, explicó Natalia. Es la gala de la Fundación Esperanza Pacífica, se celebrará en San Francisco. ¿Estarán presentes los principales inversionistas, filántropos de renombre mundial? Incluso se espera que asistan Elon Musk y François Enrique Pino. Elena, esta es tu oportunidad de demostrar que sigues firme, que tienes el control. Elena dudó. No se sentía fuerte. Solo pensar en las miradas curiosas, los susurros malintencionados y la prensa implacable le revolvía el estómago. Imaginó los flashes, las sonrisas fingidas, los murmullos de pobre Elena a sus espaldas. Pero las palabras de Natalia plantaron una semilla. Una chispa silenciosa de determinación. En ese momento, Elena tomó una decisión. Si su marido iba a exhibir su traición ante el mundo, ella no se derrumbaría en la sombra. Enfrentaría al mundo con la cabeza en alto, por ella y por el hijo que llevaba en su vientre. No sería la esposa silenciada, encerrada en una mansión de secretos. Si iban a observarla, que fuera bajo sus propios términos. Al día siguiente, los tabloides ardían con un solo nombre: Lucía Rodríguez. Fotos brillantes inundaban las columnas de chismes, mostrando a una mujer de cabello azabache y figura impecable, vestida con alta costura resplandeciente. Los titulares eran despiadados: la amante secreta de Julián García revelada, multimillonario visto con estrella francesa en cita nocturna. En las tomas espontáneas, Lucía sonreía con un aire enigmático que parecía susurrar: sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa sonrisa decía sin palabras: sí, lo sé perfectamente. Elena observó el periódico sin probar bocado. Intentó calmar su respiración, repitiéndose en silencio que los tabloides vivían de exageraciones. Pero una vocecita persistente dentro de ella murmuraba: ¿y si esta vez es verdad? Y si lo era, entonces la reputación de Lucía Rodríguez no decía precisamente discreción. Era una socialité francesa que ganaba fama poco a poco en el mundo del cine, envuelta en rumores de amantes poderosos y con una marcada inclinación por el escándalo. Los medios devoraban cada uno de sus pasos. Y ahora, según los últimos titulares, había fijado sus ojos en Julián. Justo cuando Elena iba a llamar a Natalia en busca de una distracción, sonó el zumbido de los portones de entrada. Instantes después, observó desde el gran ventanal como un deportivo carmesí y reluciente subía por el camino de piedra, lanzando grava a su paso. Julián bajó del asiento del pasajero con el rostro encerrado en esa máscara de indiferencia que Elena ya tanto temía. La puerta del conductor se abrió, y Lucía Rodríguez descendió con la elegancia calculada de una estrella. Sus tacones resonaban con firmeza sobre la piedra pulida del camino. El estómago de Elena se encogió. Así que era verdad. Una parte de ella había esperado que, llegado el momento, Julián negara la aventura. Tal vez dijera que Lucía era solo una socia de negocios, que todo era un malentendido. Una mínima muestra de que Elena aún tenía un lugar en su vida. Pero esto no era sutil. La amante se había presentado en su casa. Elena corrió hacia el gran vestíbulo, su respiración entrecortada con cada paso. Trató de mantenerse serena mientras Julián escoltaba a Lucía por la majestuosa entrada. Los pisos de mármol reflejaban sus siluetas, haciendo que el momento se sintiera aún más irreal. Jamás se había sentido tan expuesta. Los tres se quedaron allí, congelados, en un enfrentamiento sin palabras. La tensión era densa, casi palpable. Julián, comenzó Elena, intentando estabilizar su voz. ¿Qué hace ella aquí? Los labios de Lucía se curvaron en una sonrisa arrogante. Estaba por el vecindario, dijo con suavidad,
su acento francés aportando un filo pulido y calculado a sus palabras. Julián amablemente se ofreció a mostrarme la propiedad. Julián no reaccionó. Esa mirada que alguna vez estuvo llena de afecto ahora era plana, impenetrable. Lucía es mi invitada, dijo simplemente, con un tono carente de toda calidez. Instintivamente, Elena llevó una mano a su vientre, como si pudiera proteger a su hijo del golpe emocional. Había temido la posibilidad de una infidelidad, pero jamás imaginó que Julián la exhibiría con tanto descaro en su propio hogar. La audacia del acto le revolvía el estómago. Lucía alzó la vista hacia la gran escalera y el candelabro antiguo que colgaba en lo alto, una pieza que Elena y Julián habían ganado juntos en una subasta en París. «Es deslumbrante», murmuró Lucía. «Tienes un gusto exquisito, Elena». Las palabras, impregnadas de condescendencia, cortaron más profundo que cualquier grito. Elena sintió como sus mejillas ardían de rabia. Quería responder, exigirle a Lucía que se fuera, recuperar su espacio. Pero una oleada de mareo la desestabilizó. El embarazo la había vuelto físicamente más frágil, y esta confrontación la empujaba al límite. Cerró los ojos un momento, intentando recuperar el control. Julián debió notarlo. Dio un paso hacia ella, el entrecejo fruncido por un instante de preocupación. Por un brevísimo segundo, Elena creyó que él iba a alcanzarla, a preguntarle si estaba bien. Pero entonces Lucía enredó su brazo con el de Julián, apoyando su cuerpo contra él con una intimidad ensayada. Julián se tensó, atrapado entre la preocupación por su esposa y una distorsionada lealtad hacia su amante. Cuando Elena abrió los ojos, ya los veía ascendiendo por la escalera hacia el balcón del segundo piso, donde colgaban sus obras de arte más preciadas. El mensaje era claro. Lucía no era una aventura pasajera. Era una invitada bienvenida en el hogar conyugal. Con el consentimiento de Julián. Elena se quedó inmóvil, las lágrimas amenazando con desbordarse. En ese instante, vio con dolorosa claridad que su matrimonio había cruzado un umbral irreversible. Su corazón se rompió, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se endureció. Durante demasiado tiempo, había llevado la máscara de la esposa devota, la anfitriona impecable que jamás cuestionaba las lealtades de su marido. Pero si Julián estaba dispuesto a humillarla públicamente al legitimar su aventura, entonces ella encontraría la manera de recuperar el control. De la narrativa. De su dignidad. Y del futuro que estaba tratando con todas sus fuerzas de proteger para su hijo por nacer. Sacó su teléfono y escribió un mensaje a Natalia. Tenías razón sobre la gala. Iré. Ayúdame a hacer una entrada. Que no puedan olvidarla jamás. 3 días antes de la gala de la Fundación Esperanza Pacífica, Elena viajó a San Francisco para encontrarse con Natalia en un evento de alto perfil para líderes filantrópicos. Vestía un elegante vestido negro de maternidad que abrazaba su vientre con gracia. Se movía por la sala con una serenidad que llamaba la atención. A pesar del caos emocional que cargaba por dentro, sabía cómo mantener la compostura en público. Sonreía con delicadeza, intercambiando saludos con rostros conocidos, artistas, benefactores, funcionarios locales. Natalia Pino, siempre estratégica y segura con su traje blanco entallado, era un torbellino de encanto y autoridad. Se desplazaba entre grupos, haciendo presentaciones con una soltura diplomática envidiable. Su misión era clara: conectar a Elena con aliados cuyo poder pudiera eclipsar el de Julián, por si él intentaba socavarla durante la gala. Fue cerca de una escultura de hielo en forma del puente Golden Gate, un centro de mesa tan extraño como hipnotizante, que Natalia llamó a Elena con un gesto. A su lado estaba Damián Coll, el director ejecutivo de Titan Nova Technologies. Una figura imponente, tanto por su estatura como por su peso en el mundo de la innovación. Damián era famoso por su liderazgo visionario en el ámbito tecnológico global. Se rumoreaba que estaba entre los hombres más ricos del planeta, mencionado a menudo junto a Elon Musk, un verdadero icono de la disrupción. Alto, con una presencia segura y unas sienes plateadas que le daban un aire distinguido, Damián se destacaba incluso en una sala repleta de titanes del poder. Te presento a Elena García, dijo Natalia con voz vibrante. Dirige el brazo filantrópico de la Fundación García. Y además, es una amiga muy querida. Elena extendió la mano, sus ojos se encontraron con los de Damián.
Una chispa silenciosa pasó entre ellos, una mezcla de intriga y respeto mutuo. Es un placer, señora García, dijo él, tomando su mano con suavidad. Natalia me ha hablado de su trabajo. Me ha dicho que está haciendo cosas extraordinarias, especialmente en el área de salud infantil. A pesar de la tormenta emocional que llevaba por dentro, Elena sintió una punzada de orgullo. Había entregado su corazón a la misión de mejorar el acceso a la atención pediátrica en comunidades desatendidas. Hago lo que puedo, respondió con modestia. Los tres continuaron conversando, tocando temas que iban desde innovaciones tecnológicas hasta filantropía de alto impacto. Elena descubrió en Damián a alguien sorprendentemente accesible, libre de ese aire de superioridad que solía impregnar a los multimillonarios. Escuchaba con atención, y cuando hablaba, sus palabras eran reflexivas, llenas de conocimiento y profundidad. Eventualmente, Natalia se excusó con una sonrisa que decía más de lo que parecía, dejándolos solos junto a la escultura de hielo que brillaba intensamente, sus reflejos danzando por las paredes como arte caleidoscópico. Entonces, dijo Damián, cruzándose de brazos con gesto relajado, Natalia mencionó que asistirá a la gala de la Fundación Esperanza Pacífica este fin de semana. Yo estaré allí presentando una nueva plataforma digital para la gestión de fondos benéficos. Quizá podríamos hablar de una posible colaboración. El corazón de Elena se aceleró. Sintió que la propuesta de Damián no era meramente profesional. Había algo más. Un interés auténtico por conocerla, más allá de su trabajo. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. ¿Cómo reaccionaría Julián si la viera entrar a la gala del brazo de Damián? Julián, que no había dudado en exhibir a Lucía. ¿Sería mezquino presentarse con alguien igual de poderoso? ¿O simplemente una forma de protegerse a sí misma? Sería un honor, dijo con suavidad. Pero, para serle sincera, la gala podría ser complicada para mí. Él ladeó ligeramente la cabeza, una expresión de preocupación asomando en su mirada. ¿Complicada cómo? Elena vaciló. ¿Debería contarle la verdad? Era reservada por naturaleza, y Damián seguía siendo un desconocido, al menos por ahora. ¿Un desconocido? Sí. Pero había algo en su manera que inspiraba confianza. Elena decidió ser honesta, aunque no del todo transparente. Estoy atravesando algunos desafíos personales, admitió, mientras posaba la mano suavemente sobre su vientre. Este evento podría salir muy bien, o muy mal. Damián asintió con la cabeza, su expresión reflejando una comprensión tranquila y genuina. Lo entiendo. A veces las apariciones públicas cristalizan realidades privadas. Pero quiero que sepa algo, si necesita un aliado, ya sea en los negocios, o fuera de ellos, aquí estoy. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. La desarmó. Y en ese momento, Elena comprendió que no tenía que enfrentarse a la gala ni a la sombra de Julián sola. Podía entrar con fuerza. Con un aliado inesperado, pero poderoso, a su lado. Antes de despedirse, Damián le entregó una tarjeta de presentación elegante, negra mate, con un emblema plateado brillante en forma de cometa, el sello característico de Titán Nova. Llámame si necesitas algo, le dijo. Incluso si solo es apoyo moral. Elena guardó la tarjeta en su bolso, su mente a 1000 por hora. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. El recuerdo cruel de las risas compartidas entre Julián y Lucía aún resonaba en su mente. Pero ahora, Elena sentía algo que hacía mucho no experimentaba: control. Había encontrado una forma de contraatacar, pero en sus propios términos. Lo que aún no sabía era que esa incipiente alianza con Damián Coll desencadenaría una reacción en cadena, una que iría mucho más allá de sus expectativas y culminaría en un momento tan explosivo en público que ni siquiera los columnistas sociales más veteranos se habrían atrevido a imaginarlo. La gala de la Fundación Esperanza Pacífica ya no era simplemente otro evento formal. Se había convertido en un campo de batalla. Una prueba de orgullo, poder y resolución personal. 2 días antes de la gala, Elena recorría los pasillos de mármol de la finca García, preparándose mentalmente para lo que se avecinaba. Ella y Natalia habían estado en comunicación constante, eligiendo vestidos, coordinando accesorios, redactando posibles comunicados de prensa. Y aún así, la incertidumbre la carcomía. ¿Estaba convirtiendo la gala en una guerra personal?
¿En un escenario para la venganza? Cada vez que esa duda la asaltaba, Elena se obligaba a recordar la sonrisa arrogante de Lucía caminando por su casa. Recordaba la frialdad, la indiferencia con la que Julián había menospreciado su dolor. En un momento de soledad, Elena se refugió en su santuario personal, un invernadero de paredes de cristal, repleto de limoneros y orquídeas raras. Se dejó caer en una silla de mimbre tejida, dejando que la luz suave de la tarde acariciara su piel. Necesitaba ese silencio. El bebé pateó suavemente, un recordatorio sutil de la vida que estaba luchando por proteger. Justo entonces, su teléfono vibró. Miró la pantalla. Damián Colonia. Su pulso se aceleró. Hola, contestó, intentando mantener un tono sereno. Elena, dijo su voz, profunda y constante, estoy ultimando los detalles para mi asistencia a la gala. Mi equipo cree que debería llegar acompañado de alguien significativo. Al parecer, es importante para la imagen. Hubo una pausa. Luego añadió. Sé que puede parecer atrevido, pero, ¿considerarías venir conmigo? Elena sintió una oleada de emociones contradictorias. Era exactamente lo que Natalia había estado insinuando, presentarse con una figura poderosa que pudiera cambiar la conversación, mover el foco, recordar al mundo quién era. Pero también significaba entrar de lleno en la arena del escrutinio público. Los tabloides se darían un festín si ella aparecía del brazo de Damián Colonia. Tomó aire, anclándose en la memoria de Julián exhibiendo a Lucía sin una pizca de vergüenza. Si él podía hacerlo, yo también. Pero con dignidad. Sí, se oyó decir. Agradecería el apoyo. La voz de Damián se volvió cálida. Pasará mi coche por ti a las 6 en punto. Hagamos una entrada juntos. Cuando la llamada terminó, Elena se vio reflejada en el cristal del invernadero. Vio a una mujer con el corazón roto, pero negándose a ser destruida. La determinación ardía en sus ojos. Y aunque el miedo seguía ahí, en las sombras, susurró. ¿Puedo con esto? Esa noche, Natalia llegó a la finca arrastrando una maleta repleta de vestidos de diseñador, tacones y accesorios relucientes. Vamos a hacer que brilles, declaró, desplegando su arsenal de moda en medio del vestíbulo principal. Abrió la maleta y reveló sedas brillantes y terciopelos en tonos intensos y poderosos, esmeralda, zafiro, rubí y oro. Elige lo que te haga sentir fuerte, dijo con una sonrisa tranquilizadora. Pero si puedo sugerir algo, ve a lo grande. Que no vean solo a la mujer embarazada abandonada. Que te vean a ti. Los dedos de Elena rozaron un vestido de terciopelo verde esmeralda. Lo tomó cuidadosamente del perchero y se imaginó caminando hacia la gala con la barbilla en alto, su vientre en evidencia, sin esconder nada. Había algo en ese color, se sentía regio, inquebrantable. Dijo con voz firme. Natalia sonrió, radiante. Excelente elección. Con los diamantes adecuados, parecerás realeza. Una reina. Pasaron horas afinando cada detalle, el peinado, el maquillaje, el collar con el que Natalia había salido de una boutique de lujo en Union Square. Era una pieza sutil, pero bajo la luz, brillaba como una constelación. Cada elección era un paso más hacia la restauración de la dignidad de Elena. Estaba reclamando su lugar, pedazo a pedazo. En medio de los últimos retoques, el teléfono de Elena volvió a sonar. Un mensaje. De Julián. El primero en días. Saldré temprano para la gala de la Fundación Esperanza. No te sientas obligada a asistir si no te sientes bien. El mensaje era frío, desprovisto de toda calidez o sinceridad. Elena lo miró con incredulidad. Incluso ahora, Julián intentaba borrarla del cuadro. Su respuesta fue rápida y directa. No me la perdería por nada del mundo. Por un momento fugaz, se permitió imaginar su rostro al verla llegar del brazo de Damián Colonia. ¿Sentiría al menos un leve pinchazo de arrepentimiento? ¿O la presencia de Lucía lo haría sentirse intocable? No importaba. Elena ya había tomado su decisión. Fuera lo que fuera que pasara, no dejaría que Julián la disminuyera. La noche cayó sobre la finca García mientras Natalia se despedía, convencida de que el look de Elena para la gala era nada menos que perfecto. Antes de irse a dormir,
Elena se detuvo en el pasillo, justo frente a la habitación del bebé. El cuarto aún estaba en proceso, había una cuna, una mecedora, y cortinas de tonos pastel que se movían suavemente con la brisa. Apoyó una mano en su vientre y habló en voz baja. «Estoy haciendo esto por nosotros», susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. «Para que tengamos la vida que merecemos». Esa noche, mientras se dejaba llevar por el sueño, Elena soñó con la gala. Flashes de cámaras, el zumbido bajo de las voces de la alta sociedad, la presencia firme de Damián a su lado. Las imágenes se desdibujaban y se transformaban, pero a través de todo eso, una emoción permanecía anclada en su pecho: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sentía que estaba tomando las riendas de su historia, aunque eso significara entrar a un campo de batalla, en tacones. El día de la gala de la Fundación Esperanza Pacífica amaneció claro y radiante, con la frescura delicada del otoño temprano en el norte de California. El lugar, el histórico salón de baile del Hotel Fairmont en San Francisco, hervía de actividad desde el amanecer. Camiones llenos de arreglos florales lujosos llegaban sin cesar, mientras una brigada de camareros se movía con precisión quirúrgica, portando bandejas de delicados hors d'oeuvres. Afuera, los medios ya se alineaban tras las barricadas, colocando cámaras y micrófonos, listos para capturar la llegada de titanes tecnológicos, filántropos y la realeza social. Elena despertó con un revoloteo de nervios que no hizo más que intensificarse con el paso de las horas. Tras un desayuno ligero, intentó distraerse leyendo las noticias del día. Los titulares eran una mezcla habitual de farándula y asuntos globales. Elon Musk revela nuevo diseño de cohete. François-Henri Pinault cierra fusión histórica en el sector del lujo. Mientras tanto, las columnas de chismes especulaban sin descanso sobre quién asistiría a la gala, y con quién. Pero hubo un titular que hizo que el corazón de Elena se hundiera. Julián García y Lucía Rodríguez, la pareja poderosa a seguir. La nota venía acompañada de una foto borrosa de ambos saliendo de un restaurante exclusivo. Elena cerró la laptop, el pulso acelerado. Se obligó a recordar por qué estaba haciendo esto. No para rebajarse al nivel de Julián, sino para recuperar su dignidad y asegurar su futuro. A media tarde, Natalia llegó acompañada por un equipo completo de estilistas. Entre rizadores, brochas de maquillaje y ajustes finales del vestido, Elena sentía que se preparaba para la guerra. Y, en cierto modo, lo era. Esto no era solo un evento social. Era un ajuste de cuentas. A las 6 de la tarde en punto, una limusina negra y reluciente se detuvo frente a los escalones de la finca García. Damián Coll bajó del vehículo con un smoking azul medianoche perfectamente entallado, su porte sereno, seguro. Cuando Elena apareció vestida con su vestido de terciopelo verde esmeralda, el cabello recogido en un chinián suave y elegante, los ojos de Damián se iluminaron con admiración. «Estás deslumbrante», dijo, ofreciéndole el brazo. Su tono era cálido y sincero, sin la adulación vacía a la que Elena se había acostumbrado en los círculos de élite. «Gracias», respondió ella suavemente, enlazando su brazo con el de él. Una ola de calma la envolvió. Fuera lo que fuese que la esperara en la gala, no lo enfrentaría sola. Mientras tanto, en el salón del Hotel Fairmont, la alfombra roja ya era un hervidero de flashes y susurros especulativos. Julián García y Lucía Rodríguez habían llegado temprano, descendiendo de un Aston Martin plateado. Las cámaras giraron de inmediato hacia ellos. Los periodistas se empujaban por obtener el mejor ángulo. Lucía deslumbraba con un vestido plateado ceñido al cuerpo, su melena oscura cayendo en ondas suaves por la espalda. Julián vestía un smoking gris carbón, su expresión confiada, casi arrogante, mientras posaban con naturalidad para los fotógrafos. «¿Es cierto?», preguntó una reportera, micrófono en mano. «¿Ustedes son oficialmente pareja?». Lucía sonrió con esa misma expresión calculada que parecía decirlo todo sin pronunciar una palabra. Y Julián solo se limitó a asentir, con una media sonrisa que dejó a la prensa hambrienta de más. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el verdadero espectáculo aún no había comenzado. Y que la entrada que Elena García estaba por hacer, redefiniría toda la narrativa. «¿Son ustedes la nueva pareja poderosa de Silicon Valley?», gritó una reportera desde detrás de la línea de cámaras. Lucía respondió con una sonrisa de carpa, ambigua y ensayada. Julián, por su parte, se encogió de hombros con indiferencia,
una respuesta que solo echó más leña al fuego de la especulación. Mientras avanzaban hacia la entrada, Julián miró brevemente por encima del hombro, casi esperando ver a Elena siguiéndolos con torpeza, fuera de lugar. Pero ella no estaba ahí. Por un instante, un destello de duda cruzó su rostro. ¿Había decidido no venir? Dentro del suntuoso salón de baile, bajo un dosel de candelabros de cristal y música orquestal suave, los invitados se mezclaban con la elegancia que solo los círculos más exclusivos pueden fingir con naturalidad. Multimillonarios conversaban con embajadores, directores ejecutivos brindaban por futuros acuerdos con copas de champán en la mano. Lucía, magnética como siempre, captó inmediatamente la atención, coqueteando con admiradores fascinados, mientras Julián se empapaba de la envidia que despertaba en hombres con menos poder y presencia. Todo parecía marchar perfectamente para la pareja escandalosa, hasta que un repentino silencio cayó sobre la multitud, justo frente a la gran entrada. Todas las cabezas se giraron al unísono. Damián Coll acababa de entrar, con una serena y resplandeciente Elena García del brazo. Por un instante, el silencio se apoderó del salón. Y luego, como una explosión, estallaron los flashes de las cámaras. «Elena, por aquí», gritaban los reporteros. «¿Ese es Damián Coll con usted?» Elena, se ve absolutamente radiante. Elena, quien siempre había evitado los focos mediáticos, se obligó a levantar la barbilla, a ofrecer una sonrisa serena, y a caminar con una gracia tranquila y decidida. El brillo de su collar de diamantes atrapó la luz del salón, discreto pero imponente, como una señal silenciosa para todos. Ya no era la esposa envuelta en escándalos. Era una mujer fuerte, con dignidad, que caminaba con la frente en alto. Al otro lado del salón, Julián se quedó helado. La mandíbula tensa, los puños apretados a los costados. Observó cómo Damián la guiaba con la elegancia de un caballero experimentado. Lucía, percibiendo el cambio en la energía de Julián, siguió su mirada, hasta que sus ojos se toparon con los de Elena. Un destello de pánico cruzó su rostro, rápidamente disfrazado con desprecio. La multitud se apartó con una especie de reverencia, abriendo paso a Elena y Damián. Uno a uno, los invitados se acercaban a saludarla, elogiando sus esfuerzos filantrópicos, su elegancia y su presencia imponente. En cuestión de minutos, el ambiente entero había cambiado. Los murmullos recorrían el gran salón. ¿Elena está avanzando? ¿Quién es el hombre con ella? ¿Es Damián Coll su nuevo apoyo? ¿Y Julián, con esa actriz francesa? Damián condujo a Elena hacia un pequeño círculo cerrado donde se encontraban algunas de las figuras más influyentes del evento. Entre ellos, Elon Musk y François Pinault, enfrascados en una animada conversación sobre nuevas iniciativas globales. Cuando Elena se presentó, ambos la recibieron con calidez, expresando admiración genuina por su trabajo en salud infantil y programas comunitarios. Desde el otro lado del salón, Julián observaba, el estómago hecho un nudo. Había imaginado esta noche como su momento para brillar, para deslumbrar con Lucía en su brazo. Pero ahora, todas las miradas estaban puestas en Elena. Y en el visionario tecnológico que la acompañaba. Entonces Elena lo vio. Sus ojos se encontraron por un instante. Y debajo de la fachada cuidadosamente controlada de Julián, ella lo notó, la furia. Y con eso, llegó una oleada silenciosa de satisfacción. No había venido por venganza. Pero si Julián había querido humillarla, ella estaba dispuesta a mostrarle cuán alto podía brillar, sin él. Lucía apretó el brazo de Julián con fuerza, los ojos entrecerrados, felina y alerta, como lista para atacar. El escenario estaba montado. Todos los jugadores clave estaban presentes. Lo que alguna vez fue una gala filantrópica con buenas intenciones, ahora se había transformado en otra cosa. Un campo de batalla de orgullo, poder, y venganza silenciosas. Y esto apenas comenzaba. Mientras la velada pasaba del cóctel de bienvenida al salón principal para la cena, un cuarteto de cuerdas comenzó a tocar una melodía suave y fluida. Los invitados fueron guiados hacia sus mesas asignadas, redondas y cubiertas con manteles dorados, decoradas con orquídeas blancas que caían en cascada y velas altas que titilaban como estrellas atrapadas en cristal. La noche no solo prometía elegancia. Prometía un cambio de juego. El ambiente era etéreo, elegante, refinado,
cuidadosamente diseñado para disimular la tensión que hervía justo bajo la superficie. Elena y Damián se encontraban sentados en una mesa cercana al escenario, lo suficientemente cerca como para observar los eventos principales de la noche, pero perfectamente posicionados a la vista de todos los presentes. Natalia, estratega hasta el último detalle, lo había dispuesto así. Al otro lado del salón, Julián y Lucía estaban sentados con un grupo de filántropos de alto perfil. Aunque la distancia física entre ambas mesas no era grande, para Elena sentía como si millas de confianza rota y promesas quebradas se extendieran entre ellos. Durante la cena, Damián la envolvió en una conversación genuina. Le preguntó sobre su visión para la Fundación García, y Elena, por primera vez en mucho tiempo, se permitió abrirse. Compartió su sueño de construir una red de hospitales infantiles que fusionara tecnología médica avanzada con una atención verdaderamente compasiva. Damián la escuchaba con atención sincera. «Tienes una visión extraordinaria», dijo, bebiendo agua con gas. «Me encantaría ver tus planes en detalle. Podría haber una gran sinergia con la rama médica de Titan Nova». Elena sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. No era solo conversación de cortesía. Él respetaba su mente, su misión. Y después de meses siendo definida únicamente como la esposa de Julián o un escándalo de sociedad, eso lo significaba todo. Justo cuando servían el plato principal, lubina sellada sobre risotto de trufa, el maestro de ceremonias subió al escenario. «Damas y caballeros», comenzó, «esta noche tenemos presentaciones increíbles, seguidas de una subasta benéfica que no querrán perderse. Pero primero, por favor den la bienvenida al CEO de Titan Nova Technologies, el señor Damián Coll, quien compartirá una plataforma filantrópica revolucionaria». Un murmullo de aplausos recorrió el salón. Damián se levantó, se acomodó la chaqueta, y le dio a Elena una mirada discreta pero solidaria antes de dirigirse al podio. Su presentación fue impecable, introdujo una plataforma digital diseñada para revolucionar la forma en que se rastrean, distribuyen y reportan los fondos benéficos. La audiencia escuchaba con atención, impresionada por la claridad y la innovación de su propuesta. Elena lo miraba, sintiendo como una chispa de orgullo crecía en su pecho. No conocía a Damián desde hacía mucho, pero en ese momento admiraba la sustancia detrás del título. Desde el otro lado del salón, notó a Lucía susurrándole algo al oído a Julián, sus ojos yendo del escenario a Damián. El rostro de Julián se mantenía estoico, pero la tensión en su mandíbula lo delataba. Cuando Damián concluyó, el salón estalló en aplausos. Y entonces, el maestro de ceremonias regresó. «Y ahora», anunció, «por favor recibamos al señor Julián García, quien presentará una significativa donación de parte de la Fundación García». Julián se levantó con calma, ajustándose los gemelos, y avanzó con paso firme entre la multitud. Pero antes de subir al escenario, se detuvo en la mesa de Elena. Sus ojos fríos se encontraron con los de ella. «Veo que te lo estás pasando bien», murmuró, con voz baja casi cortante. «Vaya pareja que has elegido». Elena mantuvo la compostura. «Sí, lo estoy disfrutando», respondió con suavidad. «Y espero que tú también estés satisfecho con tu elección». Los ojos de Julián titilaron. Por un segundo, Elena vio una emoción que reconoció de inmediato. Celos. Pero lo ocultó al instante, sin responder, y subió al escenario junto a Damián y el maestro de ceremonias. Anunció una donación masiva de la Fundación García. Una suma que provocó murmullos y exclamaciones de asombro. Y aún así, ni siquiera una cifra tan impactante logró eclipsar la presentación clara, visionaria y conmovedora de Damián. Los susurros se intensificaron. ¿Está Julián siendo opacado por Damián Coll? Al concluir los actos formales, las luces se atenuaron y una orquesta en vivo comenzó a tocar un delicado vals. El piso de baile se abrió, y las parejas comenzaron a moverse con elegancia bajo el resplandor del candelabro. Damián regresó junto a Elena y le ofreció su mano. «¿Me concederías este baile?», preguntó con voz baja y cálida. Elena vaciló un instante, consciente de su vientre redondeado. Pero la sonrisa tranquilizadora de Damián derritió la duda. Tomó su mano. Él la condujo hacia la pista de baile. Las otras parejas se hicieron a un lado con naturalidad, como seda que se aparta al paso del viento. Un silencio reverente se posó sobre la sala. Los flashes de las cámaras estallaron discretamente.
Elena, radiante de una confianza silenciosa, danzaba en los brazos de uno de los hombres más influyentes del mundo. Grácil. Imponente. Innegablemente poderosa. Julián, de pie al borde de la pista, sintió un nudo formarse en su estómago. Jamás había visto a Elena así. Tan viva. Tan segura. Tan inalcanzable. Y en ese momento, la verdad lo golpeó con fuerza. La había subestimado. Un sabor amargo de arrepentimiento le llenó la boca, que rápidamente escondió tras una máscara de frialdad. Lucía, percibiendo su incomodidad, se le acercó con sutileza. «Es solo un baile», susurró con dulzura venenosa. «No dejes que te afecte». Pero ya era demasiado tarde. El escenario había cambiado. El equilibrio de poder se había desplazado. Y Julián lo sabía. Pero sí le afectó. Por primera vez en mucho tiempo, Julián se sintió relegado, eclipsado. Había esperado que Elena se desvaneciera en el fondo, que se quebrara bajo la presión. Pero en lugar de eso, florecía. Estaba robándose la atención de una manera que Lucía jamás lograría. Cuando el vals terminó, Damián guió a Elena fuera de la pista y la escoltó de regreso a su mesa. Para sorpresa de Elena, un pequeño grupo ya se había reunido allí, filántropos, figuras de los medios y algunos periodistas reconocidos, todos ansiosos por hablar con ella. La elogiaban por su elegancia, su entereza. Le preguntaban sobre su trabajo benéfico, sus próximos proyectos. Elena respondía con gracia, con firmeza, y redirigía cada pregunta hacia lo que realmente importaba. Su fundación, su misión, su futuro. En una esquina del salón, Lucía ardía por dentro. Había llegado esa noche creyendo que sería el centro de todas las miradas, convencida de que el estatus de Julián la colocaría bajo los reflectores. Pero era Elena quien había conquistado la sala. Elena, quien había resurgido con una fuerza inesperada. Y ella, la bella y temida Lucía Rodríguez, ahora quedaba opacada. A medida que avanzaba la noche, Lucía ya no podía ocultar su frustración. Apretó el brazo de Julián con una sonrisa tan dulce como tóxica. «Cariño», dijo con voz melosa, lo suficientemente alta para que otros la oyeran, «¿no vamos a bailar nosotros también?». Julián forzó una sonrisa tensa y la condujo a la pista de baile. Pero incluso mientras ejecutaba los movimientos del vals con precisión mecánica, su mirada volvía una y otra vez hacia Elena. Dentro de él, se desataba una tormenta. Un tira y afloja amargo entre la vida que había elegido con Lucía y la estabilidad que había despreciado con Elena. Lo que él no sabía era que lo mejor o lo peor de la noche aún estaba por venir. La subasta benéfica comenzó con gran fanfarria. Un subastador excéntrico, con moño rojo brillante, se apoderó del escenario, presentando artículos donados por los más elitistas de los mecenas. Desde obras de arte raras hasta viajes de lujo todo incluido. La energía en el salón se elevaba con cada puja, con cada número que subía. Elena se encontraba junto a Damián, cerca de una exhibición de piezas artísticas, escuchando a medias el canto hipnótico del subastador al describir una pintura excepcionalmente rara. Mantenía su porte firme, sereno, pero sentía la mirada de Julián atravesar la sala como una cuchilla. A pesar de la decoración impecable y los aplausos educados, la tensión se espesaba bajo la superficie. Entonces llegó el artículo final de la noche. Una escapada privada a una isla, con experiencia de yate de lujo incluida, cortesía de los principales donantes de la Fundación Esperanza Pacífica. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Era el premio estelar de la velada, digno de titulares, destinado a generar pujas astronómicas. Damián se inclinó hacia Elena, su voz baja y juguetona. «Tal vez deberíamos pujar», dijo, con un destello travieso en los ojos. Imagina planear estrategias de salud global rodeados de aguas turquesas. Elena se sonrojó ante la sugerencia. Sabía que hablaba en tono de broma, pero la insinuación contenía algo más profundo. Una visión. Una vida más allá del escándalo. Una vida más allá de Julián. «Podríamos llevarte a la quiebra», bromeó en voz baja. «Pero, suena tentador». El subastador lanzó su canto veloz, iniciando la puja con una cifra que hizo a más de uno contener la respiración. Las manos se alzaban. La energía era eléctrica, viva y cargada.
Y entonces, como veneno en miel, una voz suave susurró al lado de Damián. Era Lucía. Con una sonrisa empalagosa, se inclinó lo justo para invadir el espacio entre él y Elena, ignorándola intencionalmente. Damián ronroneó: he escuchado cosas increíbles sobre tu nueva plataforma. Está causando sensación internacional. Me encantaría agendar una demostración privada para algunos amigos influyentes. Lo sé, respondió Damián con elegancia, su voz impecablemente educada. Será un placer hablarlo, señorita Rodríguez. Elena observaba la escena con atención. Sus sospechas se activaron. Lucía estaba intentando marcar territorio. Su postura, inclinada estratégicamente para bloquear a Elena. Su tono, empapado de coquetería. Sus ojos, brillando con cálculo. Quería la atención de Damián. Y quería que Elena lo supiera. Justo entonces, Julián se acercó, colocando una mano posesiva en la cintura de Lucía. Cariño, dijo, con tono deliberado, lanzando una mirada afilada a Damián. No monopolices al señor Colonia. Después de todo, añadió con una sonrisa forzada, la señorita Rodríguez y yo tenemos un viaje en yate que planear. Claro, añadió Lucía, con una sonrisa de serpiente. Pujaremos hasta que caiga el martillo final. Y así, la guerra silenciosa continuaba. No con gritos, sino con sonrisas afiladas, manos firmes, y juegos de poder disfrazados de cortesía. La subasta estaba en marcha. Pero la verdadera apuesta era mucho más personal. Elena sintió el aguijón. El mensaje no era sutil. Lucía insinuaba que ella y Julián planeaban una escapada íntima, el tipo de viaje que Elena alguna vez habría compartido con él, antes de que todo se desmoronara. Como si el bebé lo supiera, dio una leve patadita. Elena inhaló profundo, obligándose a mantenerse serena, negándose a dejar que sus provocaciones la alcanzaran. Sobre el escenario, la voz del subastador subía con entusiasmo. 1.000.000. ¿Escucho 1,5? Sí, gracias señor. 12. Sí, 12 a la 1. Julián alzó su paleta con teatralidad. 2.000.000, anunció con tono triunfal, provocando exclamaciones en la sala. Los aplausos siguieron, acompañados de murmullos excitados. Damián se giró hacia Elena, en silencio, buscando su aprobación. Ella le respondió con un leve asentimiento. Con una confianza tranquila, Damián alzó su paleta. 2,5 millones, dijo con voz serena, medida. La tensión creció. Las miradas se desplazaban de uno al otro, Julián, flanqueado por Lucía. Damián, firme junto a Elena. Los focos invisibles del poder ya no apuntaban al nombre más conocido, sino al más respetado. La mandíbula de Julián se tensó. No estaba acostumbrado a ser desafiado. 3 millones, soltó, alzando de nuevo su paleta. El pulso de Elena se aceleró. Esto se estaba convirtiendo en un espectáculo. Y ella estaba justo en el centro. Damián, notando su incomodidad, colocó una mano suave sobre la de ella. Su toque era firme, tranquilizador. No iba a retroceder. 3,5 millones, declaró. Una nueva oleada de energía recorrió el salón. Cada invitado observaba en silencio tenso, atrapado por el duelo que se desarrollaba ante sus ojos. La cara de Julián se endureció. Forzó una sonrisa quebradiza. 4 millones, dijo, su voz resonando en el micrófono. Más gasts. Más aplausos. Algunos no podían creer lo que veían. El subastador miró hacia Damián, las cejas alzadas, expectante. Elena le apretó el brazo con suavidad, una señal de precaución. Estaban en el límite. Pero Damián solo exhaló, y con una calma imperturbable, alzó su paleta una vez más. 5 millones. Un gasp colectivo llenó el salón. Incluso el subastador se congeló un instante antes de recomponerse. 5 millones, a la 1, a las 2. Vendido al señor Cole. El salón estalló en aplausos, aunque más de un rostro mostraba incredulidad. Se acababa de romper un récord. El artículo final de la noche se había adjudicado con un gesto rotundo.
Damián se volvió hacia Elena y le regaló una sonrisa discreta. Ella le respondió con un silencioso gracias, sabiendo exactamente lo que aquel gesto significaba. No lo había hecho por ostentación. Lo había hecho por ella. Por su orgullo. Quizás también, para enviar un mensaje. Del otro lado del salón, Julián permanecía rígido, consumido por la furia. Lucía se aferraba a su brazo, su expresión una mezcla de irritación y desconcierto. Elena lo observó un instante. Julián, por lo general tan controlado, estaba visiblemente desbordado. La ironía no se le escapaba, su intento por lucirse con una nueva pareja, solo la había empujado más cerca de alguien mucho más poderoso. A medida que la subasta concluía y los invitados comenzaban a desplazarse hacia el salón del fiesta posterior, Julián hizo su jugada. La acorraló junto a una columna forrada de terciopelo, los ojos chispeando resentimiento. «Disfruta tu victoria», le escupió, la voz baja, afilada. «¿De verdad crees que venir con Damián Cole me va a poner celoso?» Elena no se encogió. Se mantuvo firme. «No estoy haciendo una demostración», respondió con calma. «Estoy viviendo mi vida. Si eso te amenaza, quizás deberías replantearte la vida que tú elegiste». Sus ojos descendieron hacia su vientre. Por un brevísimo segundo, Elena creyó ver algo titilar en su mirada. ¿Preocupación? Pero desapareció tan rápido como apareció. Julián se inclinó más cerca, su voz un susurro oscuro. «Ten cuidado, Elena. Estás jugando un juego peligroso». Ella enderezó los hombros. Alzó la barbilla. «Aprendí de los mejores», respondió, firme. Y con eso, giró sobre sus talones y volvió junto a Damián. Julián se quedó allí, hirviendo. A lo lejos, Lucía le hizo una seña, una sonrisa forzada en los labios. Él fue hacia ella, pero sus ojos no se apartaron de Elena. A su alrededor, la gala seguía resplandeciente, inconsciente del tormento privado que aún giraba en espiral. Pero la noche aún no había dicho su última palabra. El fiesta posterior se desarrollaba en el icónico Laurel Court del Fairmont, transformado para la velada en un salón elegante y sensual. La iluminación era tenue, cálida. Los sillones de terciopelo, lujosos. Una banda de jazz en vivo llenaba el aire con melodías suaves de saxofón. Los invitados bebían champán caro, las risas resonaban bajo los altos techos. Pero bajo todo ese glamour, las miradas furtivas y los murmullos discretos dejaban ver que las verdaderas historias seguían desplegándose. Elena se encontraba en un diván vintage al fondo del salón, Damián a su lado. Natalia se mantenía cerca, interceptando con sutileza a los curiosos que intentaban acercarse demasiado. Elena le agradecía en silencio por su energía protectora. Y también por la presencia firme de Damián. Aún así, se sentía agotada. Sus emociones estaban a flor de piel. Su cuerpo, exhausto. El bebé se había movido toda la noche, como si también sintiera el peso de la tensión. Cada movimiento le recordaba el esfuerzo que requería simplemente estar presente. ¿Estás bien?, preguntó Damián con dulzura, cubriendo su mano con la suya. Ella asintió, con una sonrisa fatigada. Sí, solo abrumada. Antes de que pudiera responder, un alboroto se desató cerca de la barra. La voz aguda de Lucía cortó el jazz como vidrio roto. «¿Me estás llamando mentirosa?», exclamó, ojos encendidos, encarando a una matriarca de la alta sociedad que ahora lucía visiblemente desconcertada y nerviosa. Todas las cabezas giraron al instante, hambrientas de drama. Julián corrió al lado de Lucía, intentando calmarla, pero ella le apartó el brazo de un tirón. «No tengo nada que ocultar», declaró, las mejillas encendidas. «Y no necesito que alguna reliquia estirada cuestione mi integridad». El salón, por segunda vez esa noche, contuvo el aliento. Pero esta vez, la caída estaba por comenzar. Un silencio denso se apoderó del salón. La señora Fernández, conocida por su lengua afilada, se tornó de un rojo encendido y balbuceó una disculpa torpe. Natalia, siempre profesional, reaccionó de inmediato, separando discretamente a las mujeres y suavizando la escena con diplomacia silenciosa. Pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos no tardaron en extenderse.
Los invitados cuchicheaban sobre el temperamento explosivo de Lucía, su falta de tacto, y sobre todo, la grieta creciente en la imagen perfectamente construida de Julián. Elena observaba cómo el caos se desplegaba, con una mezcla agotadora de lástima y cansancio. Había escuchado los rumores, la señora Fernández tenía una reputación temida por su brutal franqueza. No era secreto que había dejado caer algún comentario sarcástico sobre el linaje de nuevo dinero de Lucía, algo que claramente había detonado el estallido. Pero sin importar el detonante, no era una buena imagen para Julián. Minutos después, Julián se acercó a donde estaban Elena y Damián. Lucía pálido. La corbata colgaba suelta alrededor de su cuello. Una capa de sudor brillaba en su sien. Mientras tanto, Lucía seguía en la barra, aferrada a una copa de algo que parecía demasiado oscuro para ser champán. Damián. Elena, dijo Julián, aclarándose la garganta. Quiero hablar en privado. Elena y Damián intercambiaron una breve mirada. Con un leve asentimiento, ella se puso de pie, indicando que lo manejaría. Se alejaron hacia una alcoba tenue, justo fuera del salón, lejos de oídos y ojos curiosos. ¿Qué quieres, Julián?, preguntó Elena, cruzándose los brazos sobre el vientre de manera instintiva. Él exhaló con fuerza, como si llevara una montaña a cuestas. Mira, esto es un desastre. Lo admito. Lucía es una complicación. Su voz bajó, cargada de algo parecido al cansancio. Pero ni por un segundo pienses que voy a permitir que empañes el apellido García involucrándote con rumores sobre ti y Damián Colonia. Elena se irguió. ¿Tienes el descaro de hablar de rumores?, espetó. Tú, que has pasado la noche entera paseando a Lucía como un trofeo. La compostura de Julián comenzó a agrietarse. Lucía no es el problema aquí, Elena. Tú estás usando este evento y a Damián para humillarme. Elena sintió como la rabia le subía por el pecho. ¿Humillarte?, repitió con incredulidad. Julián, tú me has estado humillando durante meses. Exhibiendo tu aventura, negándote a admitirla, ignorando mi dolor. ¿Y ahora esperas que siga sonriendo, que siga fingiendo ser la esposa perfecta mientras tú destrozas nuestro matrimonio en público? Negó con la cabeza, con los ojos ardiendo. No. No lo haré. Julián se estremeció, su expresión tiñéndose de una desesperación casi contenida. No hagas esto, Elena, murmuró, su voz bajando hasta rozar el ruego. Lo que pienses de mí no importa. Pero el nombre de la Fundación García está en juego. El futuro de nuestro hijo está en juego. Por un momento, las lágrimas amenazaron los bordes de los ojos de Elena. Recordó cuando las palabras de Julián solían nacer del amor. No de la manipulación. Si de verdad te importara el futuro de nuestro hijo, dijo con voz firme, habrías respetado nuestro matrimonio desde el principio. Los puños de Julián se cerraron a los lados. No lo entiendes. Entonces haz que lo entienda, lo desafió Elena, su voz elevándose. Porque desde donde yo estoy, solo veo a un hombre que prefiere traicionar sus votos antes que enfrentar sus propias inseguridades. Dio un paso hacia él, su voz cortando el aire entre ambos. ¿Perdiste la conciencia en algún punto de tu camino hacia la cima? Se quedaron en silencio, inmóviles, con el corazón latiendo entre reproches y recuerdos. A lo lejos, el jazz seguía sonando, suave, sensual, completamente opuesto a la tormenta que se libraba en esa esquina del salón. Finalmente, Julián desvió la mirada. Pasó una mano por su cabello. Haz lo que quieras, murmuró. Pero no olvides que aún llevas a mi hijo. No nos arrastres a los dos contigo. Se dio la vuelta y se marchó sin decir más, regresando con Lucía, quien bebió lo que quedaba de su copa de un solo trago. Elena se quedó en su sitio, temblando. De rabia. De dolor. Sentía un nudo invisible en el pecho, apretando cada vez más. Cada segundo que pasaba, el aire parecía más escaso. Entonces Natalia apareció a su lado, moviéndose con suavidad, casi maternal. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, en voz baja. Elena no pudo hablar de inmediato. Solo asintió levemente, tragando con fuerza. Porque sí, estaba de pie.
Pero en ese momento, el peso de todo lo que había soportado se sentía más real que nunca. Y aún, la noche no había terminado. ¿Estás bien, cariño? Preguntó Natalia con dulzura. Elena se giró hacia ella, las lágrimas al borde de sus ojos. Estoy cansada, susurró. Cansada de que me lastimen. Cansada de que me hagan sentir culpable por pedir algo tan básico como el respeto. Natalia la envolvió en un abrazo silencioso. Entonces deja que esta sea la última vez que te sientas así, dijo, suave pero firme. Justo en ese momento, Damián se acercó, la preocupación dibujada en cada línea de su rostro. Estaba claro que había escuchado al menos una parte de la conversación. ¿Nos vamos?, preguntó en voz baja, constante. Ya hemos dejado clara nuestra posición. Elena vaciló. Una parte de ella quería quedarse, aunque solo fuera para demostrar que no se dejaría intimidar ni empujar a la salida. Pero la otra parte, la que estaba agotada, emocionalmente exhausta y temerosa, anhelaba paz. Descanso. Sí, dijo finalmente. Vámonos. Con la ayuda de Natalia, salieron discretamente de la gala, deslizándose entre las miradas curiosas y hacia la fría noche de San Francisco. La limusina los esperaba. La llevó lejos del caos del Hotel Fairmont, hacia la seguridad del coche oscuro y silencioso. Mientras se alejaban del edificio iluminado, Elena exhaló un suspiro tembloroso. No sabía qué tormentas traería el mañana. Pero esa noche había sobrevivido la batalla. En los días posteriores a la gala de la Fundación Esperanza Pacífica, los medios entraron en frenesí. Artículos y publicaciones virales en redes sociales diseccionaban cada detalle de la noche. La aparición pública de Julián con Lucía. La entrada arrolladora de Elena del brazo de Damián Colonia. La histórica guerra de pujas en la subasta. Y, por supuesto, el ahora infame estallido de Lucía en la barra. Los tabloides mostraban fotos lado a lado de Elena y Lucía bajo titulares sensacionalistas como ¿Quién robó realmente la gala? Elena encontró momentos de paz en los rincones tranquilos de la finca García. Usó el tiempo para recargar energías tras el torbellino emocional. Pasaba horas leyendo libros sobre embarazo, decorando la habitación del bebé, y dando paseos lentos por el jardín. Siempre acompañada por la presencia serena de Natalia. Pero cada vez que salía al exterior, o miraba su teléfono, una nueva ola de especulación la alcanzaba. La prensa no soltaba la historia. Los rumores sobre su matrimonio y su posible relación con Damián copaban los titulares. Intentaba apagar el ruido. Pero algo siempre se colaba. Mientras tanto, Damián se mantenía presente. A veces solo enviaba un mensaje, resiste. Otras veces llamaba para contarle sobre el progreso de la plataforma filantrópica que había presentado en la gala. Nunca presionaba. Nunca exigía más de lo que ella estaba dispuesta a compartir. Le ofrecía algo raro, calma, comprensión y espacio. Una bondad silenciosa que Elena no había sabido cuánto necesitaba, hasta que la tuvo. Julián, en cambio, estaba conspicuamente ausente. Pasaba la mayoría de las noches fuera de la finca. El personal murmuraba sobre sus regresos tardíos y el coche de Lucía, a veces visto cerca de la entrada antes del amanecer. Día a día, Elena comenzaba a sentirse menos como una mujer traicionada, y más como una mujer en proceso de sanación. El dolor se amortiguaba. Dejaba de cortar. Y empezaba a disiparse. Una y otra vez, se repetía. Merezco a alguien que me elija por completo. No a alguien que juegue ajedrez emocional con mi corazón. Entonces, una tarde, Natalia irrumpió en el salón privado de Elena con el iPad en mano, el rostro pálido, la urgencia colgando de cada palabra. Tienes que ver esto, dijo, sin aliento. Le extendió la tableta. Un vídeo filtrado del fiesta posterior de la gala comenzó a reproducirse. Mostraba el arrebato de Lucía en la barra, pero esta vez, con audio ampliado y zoom. Lucía, con la voz arrastrada por el alcohol, se dirigía a la señora Fernández con un desprecio goteante. Una reliquia vieja que no reconocería la clase ni aunque le bailara desnuda frente a la cara. Un tango desnudo frente a ella. La mano de Elena voló hacia su boca. Es peor de lo que imaginé.
La señora Fernández está en la junta de la mitad de las principales fundaciones benéficas de Nueva York, dijo Natalia con el ceño fruncido. Y adivina qué, está amenazando con retirar todo su apoyo a la Fundación García a menos que Julián emita una disculpa formal en nombre de Lucía. Elena se dejó caer en un sillón de terciopelo, la mente girando. La Fundación García era su orgullo, su propósito. El legado filantrópico que había cultivado durante años. Y ahora estaba en riesgo, por culpa del romance imprudente de Julián. ¿Y Julián qué dice de todo esto?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. El rostro de Natalia se ensombreció. No responde. He intentado comunicarme con él, incluso con Lucía. Nada. Es como si ambos hubieran desaparecido en modo control de daños, ignorando a todos los demás. Una chispa de ira se encendió en el pecho de Elena. Y junto a ella, algo más. Determinación. Se irguió, cuadrando los hombros. Si Julián no va a manejar esto, entonces lo haré yo. La reputación de la fundación está en juego. Natalia exhaló, aliviada. Gracias. Y Elena. El mundo está mirando. Creo que deberías considerar hacer una declaración pública, dijo Natalia con firmeza. Algo que le recuerde a todos que tú eres la fuerza de liderazgo detrás de la fundación. Deja claro que Lucía no tiene ninguna afiliación y que sigues comprometida con la misión. A pesar de todo, Elena sintió un renovado sentido de propósito. Ella había cofundado la Fundación García junto a Julián, sí. Pero gran parte del corazón, de la visión, de la estrategia a largo plazo, habían salido de ella. No permitiría que un escándalo personal echara por tierra el trabajo que tanto significaba para tantas personas. Redactemos la declaración, dijo con determinación. Quiero destacar nuestras iniciativas de salud pediátrica. Y quiero una reunión personal con la señora Fernández. Natalia sonrió con complicidad. Estás haciendo lo correcto. En cuestión de horas, Elena y Natalia trabajaban sin descanso. Escribieron una declaración formal reafirmando el compromiso de la Fundación García con sus valores fundamentales. Elena misma daría una rueda de prensa al día siguiente, con la esperanza de contener los daños, frenar los rumores y tranquilizar a los donantes. Sintió una punzada nerviosa al pensar en pararse de nuevo frente a los medios. Pero la causa era demasiado importante para dar un paso atrás. A la mañana siguiente, los flashes de cámaras estallaban más allá de los portones de hierro de la finca. Reporteros se agolpaban para cubrir la conferencia. Se había instalado un pequeño podio en el patio, flanqueado por estandartes con el emblema de la Fundación García. Elena salió con paso firme, vestida con un elegante vestido azul marino de maternidad. Llevaba el cabello recogido con sobriedad, el rostro sereno y compuesto. Natalia se mantenía a pocos metros, con los brazos cruzados, irradiando profesionalismo silencioso. Tras una breve introducción de la responsable de prensa de la Fundación, Elena se acercó al micrófono. La Fundación García mantiene firme su misión de proporcionar atención médica de calidad a niños en comunidades desatendidas, comenzó, su voz clara y firme, resonando en el patio. Los acontecimientos de la gala de la Fundación Esperanza Pacífica han generado ciertos malentendidos, continuó. Pero les aseguro que nuestro compromiso jamás ha flaqueado. Expresó su pesar por cualquier falta de respeto percibida hacia donantes valiosos, dejando muy claro que ese comportamiento no reflejaba los valores de la Fundación. La prensa, hambrienta de escándalo, intentó desviar la conversación hacia Lucía y Julián. Pero Elena mantuvo la compostura con gracia. Estoy aquí para hablar sobre la Fundación, repitió con firmeza. Cada palabra cuenta. Cada acción también. Cuando la conferencia concluyó, una lluvia de aplausos educados acompañó una nueva ráfaga de preguntas gritadas. En la distancia, Elena vio llegar un coche negro familiar. El coche de Julián. El estómago se le encogió, pero su expresión permaneció imperturbable. Al bajar del podio, Natalia se acercó y le tocó el hombro. ¿Quieres que me encargue yo? Elena negó con la cabeza. No. Me encargaré. Julián emergió del vehículo. Su rostro tensado, la mandíbula apretada. Se acercó a paso lento, medido, evitando a los reporteros que aún murmuraban y tomaban fotos con disimulo.
Durante un momento, se quedaron frente a frente. Rodeados por los restos de la prensa. Rodeados por el peso de su matrimonio roto. Buen discurso, dijo Julián, en voz baja. No sabía que ibas a hacerlo público. Elena alzó el mentón. No podía esperar a que tú lo manejaras. La fundación está sufriendo, Julián. No voy a dejar que nuestros problemas personales destruyan algo que significa tanto para tantas personas. Él desvió la mirada, la mandíbula tensa como si buscara las palabras adecuadas. Lucía, está tratando de arreglar las cosas, murmuró finalmente. No ofreció explicación. Tampoco una disculpa. Elena respiró hondo, conteniendo esa punzada conocida de decepción. Y en ese instante lo comprendió. El hilo que aún los unía, estaba a punto de romperse para siempre. Tenemos un hijo en camino, dijo, su tono calmo, deliberado. Tenemos que encontrar la manera de seguir adelante sin destruirnos. Por la fundación. Y por nuestro bebé. Las palabras flotaron entre ellos, más firmes que cualquier amenaza. Más reales que cualquier promesa incumplida. Y por primera vez, Julián no tuvo nada que decir. Julián asintió brevemente, pero sus ojos estaban vacíos, llenos de una especie de ausencia a la que Elena ya se había acostumbrado. Se dio media vuelta y caminó de regreso hacia los fotógrafos, quienes capturaban cada segundo del encuentro, mientras la tensión entre ambos se quedaba flotando en el aire como una niebla espesa. El bebé volvió a moverse, una patada suave, como un recordatorio silencioso, sigue adelante. Y así lo haría. Porque en ese instante, Elena tomó una decisión profundamente personal. Ya no sería definida por las decisiones de Julián, ni por el drama de un matrimonio en ruinas. Ella era Elena García. Cofundadora de la Fundación García. Futura madre. Y una mujer decidida a trazar su propio camino, sin importar el caos que la rodeara. Las semanas siguientes fueron un torbellino de conferencias de prensa, reuniones con donantes y control de daños constante. Poco a poco, la Fundación García comenzó a recuperar su equilibrio. La señora Fernández, tras recibir una disculpa sincera de Elena y una reafirmación clara de que Lucía no tenía ningún rol oficial en la organización, aceptó no retirar su apoyo. Otros benefactores siguieron su ejemplo, inspirados por el liderazgo firme de Elena y su gracia bajo presión. Mientras tanto, la relación entre Julián y Lucía se volvía cada vez más volátil. Sus peleas públicas en restaurantes de lujo se convirtieron en material de oro para los tabloides. El nombre de Lucía permanecía en los titulares, vinculado a una interminable rueda de rumores. Algunos la relacionaban con otros hombres millonarios. Otros aseguraban que había sido vetada de círculos sociales exclusivos por su comportamiento cada vez más errático. Julián se encontraba atrapado, perdido entre una amante cargada de escándalos y una imagen pública que se desmoronaba. Durante ese tiempo, Elena se concentró en lo que realmente importaba. Su embarazo, su misión filantrópica y los vínculos genuinos que la sostenían. Natalia seguía siendo su roca, más hermana que amiga. Y Damián Coll se había convertido en una presencia constante y serena. Sus conversaciones, antes estrictamente profesionales, evolucionaron con naturalidad hacia algo más humano. Risas compartidas, complicidad real, una conexión sincera. Damián nunca cruzó una línea que Elena no estuviera lista para atravesar. Le dio espacio. Y en ese espacio, Elena comenzó a sanar. Finalmente llegó el día del evento anual de recaudación de fondos de la Fundación García. No tenía la magnitud de la gala Esperanza Pacífica, pero era crucial para las metas anuales de la organización. Este año, Elena era el centro de la noche, programada para dar el discurso principal. El lugar, un salón de hotel en el centro de San Francisco, estaba decorado con una elegancia contenida. Luz suave de velas, arreglos florales sobrios, y un ambiente de sinceridad y propósito, en lugar de extravagancia. Elena llegó vestida con un vestido burdeos de largo completo, que abrazaba con gracia su embarazo de 8 meses. El bebé se movió levemente, como un recordatorio de vida, de esperanza. Al subir al escenario, Elena miró al público. Donantes. Médicos de hospitales asociados. Líderes empresariales. Amigos leales. Comenzó su discurso con honestidad.
Contó su viaje. Las tormentas que había enfrentado. Las pérdidas que había soportado. Pero también habló de pasión. De propósito. De los niños cuyas vidas estaban siendo transformadas gracias al trabajo que todos ellos hacían juntos. Su voz, fuerte y sincera, llenó la sala. Los aplausos surgieron en todos los momentos justos. Elena notó ojos brillantes en la audiencia. En el fondo del salón, Damián la observaba en silencio, con admiración genuina. Julián no estaba presente. Estaba atrapado en otro escándalo relacionado con Lucía. Cuando Elena concluyó, el salón entero se puso de pie en una ovación. Ella bajó del escenario con las mejillas encendidas. Pero no por nervios. Sino por gratitud. Por liberación. «Bravo», susurró Damián cuando llegó junto a él. «Estoy orgulloso de ti». Elena abrió la boca para responder. Pero un dolor agudo le atravesó el abdomen. Su expresión cambió al instante. Los ojos se abrieron. El rostro palideció. Se aferró al brazo de Damián. El pánico asomó en su mirada. Otra contracción. Más fuerte. Más intensa. El elegante salón se desdibujó a su alrededor. Natalia fue la primera en reaccionar, corriendo hacia ella, con el rostro alarmado. «¿Elena? ¿Estás bien?» Creo que el bebé viene». Elena jadeó, aferrándose a Damián en busca de apoyo. El caos estalló al instante. El personal del evento corrió a despejar un camino. Los invitados se acercaban, ofreciendo ayuda con gestos de alarma. Natalia, siempre lista, sacó el móvil con manos temblorosas y marcó con urgencia para pedir un coche. Guiaron a Elena con cuidado hasta una suite cercana. Varios invitados con formación médica se acercaron de inmediato a revisar sus signos vitales. Pero no tardaron en darse cuenta de lo evidente. Las contracciones eran intensas y muy rápidas. «Puede que no haya tiempo para llegar al hospital», murmuró uno de los médicos improvisados. Damián se arrodilló junto a ella, sujetándole la mano con fuerza. «Todo va a estar bien», dijo, con voz firme a pesar de la preocupación visible en su rostro. La siguiente hora se convirtió en un torbellino borroso de dolor, llamadas frenéticas y atención improvisada. Cuando por fin llegaron los paramédicos, Elena ya estaba en trabajo de parto completo. La trasladaron al hospital más cercano, con Natalia y Damián subiendo a la ambulancia justo detrás de ella. A través del velo de contracciones, sus pensamientos eran un torbellino desordenado de dolor y emoción. Julián, el padre del bebé, no estaba en ningún lugar cercano. En su momento de mayor necesidad, estaba ausente. Pero a pesar del miedo, una fuerza callada e inquebrantable surgió dentro de ella. «No seré definida por su ausencia», pensó, apretando los dientes. Este niño, su hijo, merecía amor, seguridad, un futuro que no estuviera atado a la traición. Con cada respiración forzada, Elena se aferró a la esperanza. Esto no era el final de algo. Era el comienzo. Después de un parto difícil, Elena dio a luz a un niño sano. Exhausta, pero abrumada de felicidad, lo acunó contra su pecho mientras las lágrimas fluían libremente. Sus diminutos dedos se enredaban con los suyos. Sus suaves llantos llenaban la habitación, y todo el dolor de los últimos meses se desvaneció en ese único momento de conexión. En el pasillo, Natalia permanecía en silencio, el móvil pegado a la oreja. Dejó un mensaje de voz. «Julián, tu hijo ya nació». Nadie respondió. Se giró hacia Damián y asintió con suavidad. Él entró a la habitación, se acercó a la cama de Elena y le puso una mano sobre el hombro. Miró al bebé envuelto en mantas y sonrió. «Felicidades», dijo, con voz baja y reverente. Elena miró de su hijo a Damián, luego a Natalia, las dos personas que la habían sostenido en cada etapa difícil y transformadora, y no sintió ni una gota de arrepentimiento. Solo una gratitud profunda. Su vida había dado un giro. Y ahí, en una habitación de hospital silenciosa, bajo las luces blancas, Elena García encontró su claridad. El brillo de los reflectores que alguna vez acaparó en la gala ya no importaba. Lo único que importaba era el calor y el amor que ahora acunaba entre sus brazos. Un día después,
Tras el torbellino del parto, Elena se sentaba junto a la ventana de su habitación, meciendo suavemente a su hijo. Alejandro Manuel García. Le susurraba promesas al oído. Promesas de protección. De verdad. De nunca dejar que su vida estuviera definida por la traición de otros. Cuando levantó la mirada, Damián estaba allí, observándola en silencio desde el otro lado de la habitación. Su sonrisa era suave. Llena de respeto. De admiración. No, su historia no había terminado. Vendrían batallas por la custodia. Procedimientos de divorcio. Más titulares. Más miradas públicas. Pero en ese momento de paz, Elena sabía con total certeza. Ella y su hijo enfrentarían el futuro en sus propios términos. Habían resistido la tormenta. Ahora, era momento de salir plenamente a la luz. Desde galas brillantes hasta corredores silenciosos de hospital, esta historia de traición y transformación revela una verdad innegable. La verdadera fuerza nace cuando todo lo demás se desmorona. Elena enfrentó la tristeza de frente, sacando fuerza de su convicción y del apoyo inquebrantable de aliados como Natalia y Damián. Ni el dinero de Julián pudo ocultar las grietas en su mundo. Ni el glamour de Lucía logró protegerla de las consecuencias de su propio caos. Pero Elena, ella se elevó, indómita. Si esta historia te dejó sin aliento. Si aplaudiste en silencio cuando Elena encontró su voz. Ahora te toca a ti. Dale like, comenta, comparte. ¿Quieres saber qué ocurre en la parte 2? ¿Te conmovió su fuerza silenciosa? Déjamelo saber abajo. Leo cada comentario y responderé personalmente. Ya estoy programando la segunda parte para todos los que la pidan. Tu voz ayuda a dar forma a lo que viene. Y si quieres seguir acompañando el viaje de Elena, no olvides seguirnos. Su historia apenas comienza. Y te prometo. La parte 2 golpea aún más fuerte. Porque no importa cuán oscura sea la noche. Siempre hay un nuevo amanecer esperándonos.